Hola, mi nombre es Dylan Guerrero, soy cursante de la materia de Derecho Sucesoral y a continuación le daré un breve resumen sobre los diversos temas contenidos en la unidad 6 de la materia. Los impuestos sobre las sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte que causarán un incremento patrimonial a los beneficiarios de las herencias y legados, encontrándose regulado en nuestra legislación de la ley sobre impuestos sucesorales, donaciones y demás ramos conexos. República Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana en el numeral 5391, extraordinario 22, del octubre de 1999. Así pues, el Estado venezolano, mediante este impuesto, capta ingresos imponiendo esta obligación tributaria a los herederos testado o intestado de una persona respecto al patrimonio del causante. Les deja a partir de la apertura de la sucesión. Los sujetos y bienes gravados obligados a este impuesto son los beneficiarios de la herencia y legados que comprenden bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones situados en el territorio nacional, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Impuestos de Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Se consideran una situación situados en el territorio nacional. 1. Las acciones obligadas a títulos o valores emitidos en Venezuela y los emitidos en el exterior por sociedades constituidas o domiciliadas en el país. 2. Las acciones y obligaciones y giros de títulos de valores emitidos fuera del país por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en el país. Los derechos y acciones que rigen sobre los bienes ubicados en Venezuela, los derechos personales y de obligación cuya fuente jurídica se hubieran realizados en Venezuela. El monto y causación de impuestos. El monto y causación de impuestos, donde se considera que el impuesto sobre herencia y legado se causa donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión, y si los bienes se consideran ubicados en su jurisdicciones distintas al lugar, se determina por el asiento principal de los intereses del causante, a su efecto por la ubicación de cualquiera de ellos por las personas físicas, ya que las obtenidas por las personas jurídicas están sometidas al impuesto de las sociedades. ¿Verdad? Cabe señalar que en caso de la sucesión se dé por causa de declaraciones de ausencia o presunción de muerte por accidente, el impuesto sucesoral se causará en el momento de acordarse la posesión provisional de los dichos, ¿verdad? Y viene a la persona llamada a sucederle conforme al Código Civil, y que son el causante o presunto muerto, recobrarse su bien en los términos establecidos del fisco, integrada todos a quienes corresponde la suma que hubieren percibido el concepto de este impuesto. La base imponible. La base imponible es el patrimonio neto dejado por el causante, que se determina restando la universabilidad de bienes que forman el activo y la totalidad de las cargas que forman el pasivo, teniendo en cuenta todas, verá, y cada una de las reglas y limitaciones que establece la ley de impuestos de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos para cada caso, sin incluirá los bienes anexos ni los desgravados, ¿de acuerdo? De acuerdo a la citada ley, forman parte del activo todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentran a nombre del causante, los inmuebles que para el momento de la apertura del causante aparecen anexados por el causante por documento no protocolizado en la correspondiente oficina de riesgo público conforme a la ley. 3. Los bienes enajenados a título oneroso por el causante en el año
en el año anterior, ¿verdad?, a su fallecimiento, en el favor de quienes estén llamados por la ley a sucederle. Los bienes adquiridos a título oneroso en usufructo por el causante en nuda propiedad por las personas competentes. 5. Los bienes anejados, los bienes los bienes anejenados a título oneroso por el causante en nuda propiedad y con reserva de usufructo a esta misma persona. 6. Cualquier otros bienes que hubiesen salido del patrimonio del causante mediante actos encaminados a defraudar los derechos del fisco. Por su parte, constituye el pasivo de la herencia, las deudas que existen en el cargo del causante por el momento de la apertura de la sucesión, los gastos de traslado del cadáver, el embalsamiento y el entierro del mismo, los gastos de apertura del testamento, del inventario y declaraciones de la herencia, los honorarios que deben pagarse a los abogados económicos, contadores públicos, tasadores, con motivo de la operación de la propia de la sucesión. A los efectos de estipulado en la ley, no se consideran parte del pasivo las siguientes deudas: las prescritas que para la fecha de la muerte del causante, las declaraciones reconocidas en el testamento o a las que las dominadas privados conscriptan por el causante, las causas que deben ejecutarse fuera del país. Las causas que deben ejecutarse, sin embargo, se deducirán aquellas ocasionadas o originadas con motivo de inversiones o actividades realizadas en Venezuela, las que resulten de crédito hipotecario o quirofraccios contenido por el causante en el año anterior de la fecha del fallecimiento, los créditos hipotecarios, ¿verdad?, con garantías en la vivienda que hayan servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita a los fines de los ascendientes o descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción, ¿verdad? Hablando de todo un poco, en lo que respecta a la declaración a los fines de la liquidación de los impuestos, los heredores y legatarios, uno o cualquiera de ellos deberán presentar dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión una declaración jurada del patrimonio grabado conforme a la ley de impuestos sobre las sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Dicho tributo se declarará ante el Servicio Nacional de Administración Tributaria, CENIAC, que es el organismo competente para ello, mediante un conjunto de planillas conocidas como el formulario para la autoliquidación de impuestos sobre sucesiones, en las cuales los herederos deben especificar el activo pasivo de gravamientos y deducciones referidas al patrimonio del cuyus, ¿verdad?, haciendo en ellas el cálculo impositivo del dicho patrimonio. Esto fue toda mi exposición y espero que les haya gustado.